Imagina esto. Eres un hombre amable, considerado y siempre dispuesto a ayudar a los demás. Tu amabilidad ha sido alabada y recompensada por años. ¿Pero alguna vez te has preguntado que tu amabilidad podría llegar a dañarte? Hoy vamos a explorar el lado oscuro de la amabilidad. Hace siglos, los antiguos estoicos entendían que la amabilidad desmedida podía ser un camino directo hacia la debilidad. El filósofo estoico Epicteto dijo: «Solo los débiles son crueles. La amabilidad solo puede proceder de la fortaleza». Lo que nos quiso decir Epicteto en esta frase es que la verdadera amabilidad no proviene de ser una alfombra sobre la cual todos caminan, sino de ser un hombre fuerte que elige cuándo, cómo y con quiénes ser amable. La verdad es que ser demasiado amable te hace vulnerable a la manipulación y al abuso. Puedes terminar sacrificando tu propia felicidad y bienestar por complacer a los demás. Pero esto no es lo que los antiguos estoicos enseñaron. En lugar de ser un pusilánime, el estoicismo nos enseña a ser hombres de autodisciplina, autocontrol y autodominio. Es hora de aprender a equilibrar la amabilidad con la fortaleza. En los próximos minutos, te revelaré 6 prácticas estoicas que te ayudarán a mantener tu honor y respeto mientras mantienes una amabilidad auténtica. Estas no son prácticas para los hombres débiles de corazón, son para los hombres decididos a ser fuertes y amables a la vez. Primera práctica estoica: la autodisciplina. La autodisciplina es el pilar de la fortaleza estoica. Si te falta autodisciplina, te volverás un títere del cual los demás pueden aprovechar a su favor, haciendo lo que te dicen en lugar de lo que es correcto. Practicar la autodisciplina es como fortalecer tus músculos mentales. Te permite ser amable cuando lo elijas, no cuando otros te lo imponen o posiblemente lo hagas por impulso. Y no te culpo, ya que desde pequeños se nos programó que debemos ser amables con todas las personas sin condiciones, y allí la trampa. Epicteto nos dejó una increíble reflexión. Nadie tiene poder sobre ti más allá de lo que te permite tu voluntad. Esto significa que tienes el poder de elegir cuándo y cómo ser amable. No te conviertas en una marioneta de la amabilidad. Segunda práctica estoica: la autoevaluación constante. Los estoicos se autoevaluaban constantemente. Reflexionaban sobre sus acciones y decisiones para asegurarse de que estuvieran alineadas con sus valores estoicos. Esto te impide ser excesivamente amable a coste de tu propio bienestar. Séneca nos recordaba: la vida se asemeja a un banquete. Sus partes superiores son los más exquisitos, pero los más bajos son los más abundantes. No sacrifiques tus valores y bienestar por ser amable en exceso. Imagina esto: un amigo te pide un favor que sabes que te causará un gran inconveniente. Si eres excesivamente amable, podrías decir que sí de inmediato, sacrificando tu propio tiempo y bienestar. Pero si aplicas la autoevaluación estoica, te detendrás y reflexionarás. La autoevaluación te da la pausa necesaria para considerar si tu amabilidad está en línea con tus valores y objetivos. ¿Este favor es justo para ti? ¿Te permitirá seguir siendo un hombre de fortaleza? La autoevaluación te ayuda a evitar ser amable en exceso y mantenerte firme en tu camino estoico. También debes saber que es una herramienta esencial en tu viaje hacia una amabilidad auténtica y equilibrada. Aprende de los estoicos y reflexiona sobre tus acciones. No sacrifiques tus valores por la amabilidad ciega. Y recuerda las palabras de Séneca: la vida se asemeja a un banquete, así que elige tus platos sabiamente. Práctica estoica. 3. Respeto mutuo. El respeto mutuo es un pilar en las relaciones estoicas. Esta práctica estoica es crucial en tu búsqueda de equilibrar la amabilidad y la fortaleza. Los estoicos eran hombres que entendían que ser amable no significaba permitir que otros te faltaran al respeto. Exige el respeto mutuo y sé firme en tus límites. ¿Qué es lo que permites y que no en tus relaciones? Debes de tener ese tipo de estándares bien definidos, y si tú no tienes esto bien definido, seguramente estás aceptando cualquier trato de los demás, porque no te respetas a ti mismo. No te conviertas en una víctima de tu propia amabilidad. En lugar de ceder ante las demandas de los demás, exige respeto. El estoicismo te da la fuerza para establecer límites y mantener el respeto mutuo en todas tus interacciones. Cuarta práctica estoica: el apego emocional controlado. El apego emocional puede debilitarte como hombre.
Los estoicos practicaban el desapego emocional, pero el desapego emocional no significa ser insensible ni frío emocional de las personas, sino que amaban profundamente pero sin condiciones. Esto quiere decir que amaban sin necesitar, para así ser independientes emocionalmente. Esto te permite ser amable sin esperar que otros te completen. El desapego emocional te libera de la angustia y el sufrimiento causados por la dependencia emocional. Te permite ser amable sin necesitar aprobación constante ni validar tu autoestima a través de los demás. Esto fortalece tu autocontrol y tu capacidad de ser amable con autenticidad. Epicteto nos recordaba: no esperes que los acontecimientos te ocurran según tus deseos, pero deséales que ocurran tal como ocurren y tu vida será dichosa. No te aferres a expectativas no realistas de los demás. Ama a otros con libertad y acepta que las personas son seres humanos imperfectos. Quinta práctica estoica: la sabiduría en la amabilidad. La verdadera amabilidad estoica está respaldada por la sabiduría. Los hombres sabios saben cuándo y cómo ser amables con los demás. No se dejan llevar por la presión social, sino que eligen ser amables con quienes lo son con ellos. La amabilidad sabia se basa en entender las consecuencias de tus acciones. Significa considerar cuidadosamente cuándo y cómo ser amable, en lugar de simplemente ceder a las expectativas de los demás. Los hombres sabios saben que ser amable no significa ser débil, sino ser fuerte y consciente de las implicaciones de sus acciones. Práctica estoica. Número 6. Acción con justicia. La justicia es un valor estoico fundamental. Los hombres de fortaleza son justos en sus acciones y decisiones. No se trata solo de ser amable por serlo, se trata de ser amable con integridad y equidad. Actuar con justicia significa que no permitirás que otros sean perjudicados injustamente mientras eres amable. Esto no te hace débil, sino honorable y firme en tus valores. Epicteto nos enseñó: sé un observador de las acciones de los hombres y no de sus palabras. La justicia es la base de una amabilidad auténtica. No permitas la injusticia en tu búsqueda de ser amable. Estas 6 prácticas estoicas te ayudarán a encontrar el equilibrio entre la amabilidad y la fortaleza. Recuerda las palabras de los antiguos estoicos mientras buscas ser un hombre amable con sabiduría, justicia y autodisciplina. Y recuerden, caballeros, cuando eres demasiado amable, la gente puede empezar a verte como un sumiso, alguien que siempre cede sin cuestionar. Tu amabilidad puede ser aprovechada y malinterpretada como debilidad y ser visto como un hombre al cual no respetar. Los estoicos sabían más que nadie que la verdadera fortaleza no yace en ser amable sin restricciones, sino en ser amable con justicia y discernimiento. A medida que avanzas en tu camino hacia la masculinidad auténtica y la amabilidad equitativa, recuerda estas palabras de Marco Aurelio: nada es suficientemente valioso como para que renuncies a tu dignidad por ello. No renuncies a tu dignidad en tu búsqueda de ser amable. Ser amable no significa complacer a todos, significa ser un hombre de principios y valores, un hombre que actúa con justicia, incluso cuando muestra amabilidad. Este es el camino hacia la verdadera masculinidad y la amabilidad auténtica. Si este video te ha abierto los ojos y te ha inspirado a abrazar la amabilidad con justicia, compártelo con otros hombres que necesitan escuchar esta cruda verdad. Suscríbete para acceder a más consejos estoicos. Dale like para que más hombres descubran la realidad detrás de la amabilidad y la fortaleza.